Buenas noches, queridos y estimados estudiantes. Por favor, iniciemos nuestra clase de hoy. Encendamos nuestras cámaras. Eh, Vamos el día de hoy a abordar lo que es el pensamiento económico desde la Edad Media. Sobre todo nos vamos a centrar en dos grandes pensadores de, de corte, por llamarlo así, escolástico. em, También de una línea más hacia el sentido espiritual, humanístico, y vamos a entender por qué estos dos grandes pensadores empiezan a dejar una pauta para lo que se va a entender como el pensamiento ya clásico de la economía. Vamos a abordar a San Alberto Magno y a Santo Tomás de Aquino. Em, Me comunican si me están escuchando bien, por favor. Sí, profe, sí se lo escucha. Buenas noches. Hola, Steven, buenas noches. Ok. Eh, somos 15 en esta asignatura. Estamos 6. Está aquí la representante, Micaela o Wendy. Bueno, continuamos. Vamos a compartir una PPT y la vamos a revisar, como yo les he dicho siempre, de manera muy dinámica. ¿La pueden ver? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Gracias. Profe, disculpe, estoy tratando de arreglar algo de mi cámara, ya le prendo. Sí, Ya, gracias, profe. ya. A ver, si pueden ver, ¿no? Me dijeron la PPT. Ok, listo. Miren, breve recorderis. Lastimosamente esta clase solo es de una hora y la propuesta es siempre más bien que vayamos haciendo una hilación de lo que hemos ya venido asimilando, abordando. Recuerden, empezamos a entender esta construcción de las primeras ideas del pensamiento económico de una forma integral, un mapeo general de cómo iba a ser este recorrido. En la siguiente clase pudimos abordar ya el pensamiento grecorromano, dejamos claro el aporte de la ciudad, de los mercados, las primeras concepciones, no conceptos, concepciones, abordajes, aproximaciones de lo que era el valor, el precio, de cómo eh, la civilización romana entregó aporte para el pensamiento económico, más allá incluso del pensamiento griego, pero es lo que han dejado estos grandes componentes de la historia de la humanidad en relación al pensamiento económico. Entonces, es importantísimo que vayamos haciendo estas conexiones porque la historia del pensamiento económico, su evolución y la propuesta de esta asignatura, recuerden, queridos estudiantes, tiene un carácter evolutivo, ¿me entienden? Casi cronológico, es decir, empezar desde cero y ascender hacia el pensamiento económico. Es decir, que si queda por ahí algún conocimiento vago, flojo, no nos vamos a poder después conectar fácilmente. Por esta razón, me parece que Amanda Garzón es la primera clase que entras. No te he visto antes. Tienen que revisar las grabaciones, chicos, después. Es muy importante cuando puedan ingresar. Sí estoy un poquito preocupado, ya deberíamos estar los 15 aquí en clases, no los 8, pero bueno, ya hablaré con su representante para hacer un llamado de aire de atención a los chicos que se vayan integrando, porque como les dije desde el inicio, conmigo, por asistencias no van a perder, tranquilo, pero el conocimiento se adquiere acá. Además que es el propio sistema el que valida su ingreso automáticamente. Entonces, esto, bueno, después lo podré conversar un momento con Micaela, que está acá ya, Lascano, que es su representante, y creo que es alguien más también. Ok,
A ver, les decía, entonces, vamos a trabajar con pensadores como De Camargo, Colander y Landre, ¿sí? Quédense con sus autores porque es importantísimo que los puedan referenciar incluso si hay que hacer alguna tarea, algún entregable. La edad antigua en la que estábamos desarrollándonos nos dejó, como les decía yo, los exponentes de este pensamiento am, griego por parte de Sócrates, Platón y Aristóteles. Pudimos entender cómo se evolucionó la propia sociedad, la propia moneda alrededor de estos pensamientos y del gran aporte también de la civilización romana, del pensamiento romano. Sin embargo, ya para entrar entonces en contexto y en Edad Media, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, los cambios alrededor del pensamiento económico y de la propia economía en el contexto de la Edad Media proponen nuevas teorías, nuevos planteamientos y líneas económicas, como les decía, bajo sobre todo el aporte de dos grandes pensadores, Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Este abordaje teórico, chicos, y contextual, planteado por los autores que estamos tratando, Landre, Colander, propone, por ejemplo, que en la Edad Media ya la producción de bienes tenía un carácter particular y propio. Y, es, y se dirigía sobre todo para la producción de bienes ya con un fin de incrementar ventas dentro de esta noción que ya la empezamos a entender como mercados. ¿Sí? Se iba fortaleciendo, por tanto, esta idea y esta propuesta. De igual manera, para complementar este contexto de desarrollo del pensamiento económico desde la Edad Media y sus principales pensadores, por ejemplo, según De Camargo, se presentan algunos factores de carácter económico, religioso, social, religioso que dicen con esa clave, que empiezan a afianzar el feudalismo. Sí, si estuviéramos en modos de producción, estaríamos pasando de una comunidad primitiva, prácticamente, de un esclavismo que sentó las bases de las civilizaciones, a un modo de producción feudalista. ¿Okay? Ahora bien, la economía en la Edad Media, es decir, del siglo V hasta el siglo VI después de Cristo, propone justamente, como yo les decía, este modo de producción feudalista. Se pasa de la comunidad primitiva, se pasa del esclavismo y se entra a un feudalismo con las siguientes características. Sistema, sobre todo, autárquico, ¿sí? En el que más o menos el mercado está presente, hay una idea de lo que va a ser ganancia, pero sobre todo se impone lo que es el comercio y el negocio. Otra característica, la economía rural basada en la agricultura y organizada sobre esta. ¿Se acuerdan qué civilización basó todo su imperio en la agricultura? ¿Cuál, chicos? El romano. ¿Quién dijo eso? Yo, Micaela. ¿Micaela? Ujú. Sí, correcto. Alza un poquito tu micrófono, Micaela. Micaela. Sí, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, eso hay que entender, ¿no? Estos vestigios que van dejando. Otra característica es que la forma, por ejemplo, que asume la explotación en el feudalismo, en el feudalismo hay dos grandes actores, señor feudal, el feudo, la tierra, la propiedad y el vasallo, ¿no? La persona de baja denominación. Es, por ejemplo, que se empieza a entender como un contrato prescrito, porque entra también una forma política, jurídica e institucional para que usted sea el eterno deudor de aquel señor feudo. ¿A qué me refiero? La renta de la tierra. Usted tenía una tierra, por supuesto, pero no era suya. Usted no era el propietario. Por contrato, por ende, firmaba un contrato social a través de su clase social en la que se comprometía a pagar renta, a producir la tierra y además a generar ganancias y generar impuestos sobre la tierra. O sea, tres
tipos de impuestos, si lo quieren ver así, o de réditos de esa tierra. Es decir, era un sistema un sistema inclemente, llegado a comparar incluso y sobre todo mucho más inclemente que el propio esclavismo. Lo hemos debatido a veces en temas, en teorías de modos de producción, porque el esclavo nacía esclavo y a veces sin conciencia de ello, solo tenía que obedecer, nacía esclavo y moría esclavo, ¿me entienden? ¿Me van entendiendo la idea? Acá usted ya era capaz, tenía raciocinio y con su propia voluntad firmaba un contrato social para ser el vasallo del señor feudal hasta el resto de su vida. Y no solo usted, sus generaciones venideras, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ¿me entiende? Entonces, en las ciudades, estas estructuras desde el feudo tenían una organización jerárquica también que destacaba a los maestros, a los oficiales, a los aprendices. ¿Por qué? Por la producción artesanal, dando inicio a un incipiente desarrollo industrial, pero afianzando siempre el sistema feudal. ¿Por qué hacemos especial énfasis, queridos chicos y estudiantes en el feudo? Porque esto es lo que marca la Edad Media, ¿me van entendiendo? Este fue el contexto de la Edad Media. Pensadores como Marx también lograron abonar sobre el estudio de la Edad Media. No quiero ahondar en Marx porque ya lo iremos viendo más adelante, pero sí ya deja sentado que justamente desde el campo de lo institucional y de lo político se empieza el concepto de explotación, pero ya no solo entre individuos, sino entre ciudades. Y las ciudades que explotan económicamente al propio campo, ¿sí? Y evidentemente renace o resalta la figura del señor feudal, los comerciantes, la compra de productos agrícolas, la materia prima, a precios bajos para luego intercambiarlos a altos precios. ¿Se están dando cuenta de algo? Ya se empieza a generar un rédito propio sobre la circulación del comercio y las mercancías. Ya no es para satisfacer bienes, ya no es para ganar ya no es para obtener una ganancia prudencial que permita subsistir, ya es con un sentido de comercial que permite incluso instaurar actividades comerciales para adquirir importancia económica y social. O sea, el dinero y lo que se está logrando a través de él empieza a generar también una importancia económica y social, como lo expresan los autores aquí, Colander y Lander, ¿ya? Entonces, quédense con eso. Pronto, todo en sí, el producto material de lo que representa el dinero, como es metales preciosos, ¿se acuerdan que hablábamos de ellos? Especialmente el oro y la plata, será lo que vendrá a ser conocido como las bases de la banca y el crédito, ¿sí? Lastimosamente por medio de la usura. ¿Y usura de quién, Pablo? Usura de aquellos señores feudales que contenían estos bienes, estos materiales, las tierras, ¿me entienden? Hacia las clases que no las tenían, las clases sociales. Ok, continuemos. A ver, diferencias claras entre los componentes y sujetos de esta clase media, de esta edad media. Comerciantes encargados de obtener beneficios a partir del intercambio de mercancías. Artesanos encargados de satisfacer las necesidades a partir de la producción de las mercancías. ¿Sí? La burguesía como aquella clase conformada por comerciantes y artesanos. Es decir, viene a absorber y hacer una función. ¿Sí? El comercio también dentro de estos actores promueve el desarrollo de las ferias, en donde se reúnen productores, consumidores, dando lugar a la utilización de instrumentos negociables como la letra de cambio. Si no había la adquisición del metal precioso para adquirir los bienes, ¿no es cierto? No había dinero, había los metales preciosos, pero no los contaba, entonces usted tenía una letra de cambio. La letra de cambio hoy por hoy se estila todavía. Esto es importante entender porque empieza a darle una doble funcionalidad y una mayor utilización del dinero con manifestaciones de los metales preciosos. Lo dice Colander, lo dice Lander. En este sistema,
evidentemente había una jerarquía social en la Edad Media, tal como ustedes lo pudieron leer en el compilado, el cual está así en la base, en la zona inferior, lo ínfimo, lo mínimo, a los campesinos. Quienes eran, cultivaban la tierra, obligados a pagar impuestos. Tres impuestos les dije, ¿se acuerdan? Renta, réditos de lo que estaban produciendo y un contrato social para generar usura, es decir, no solo la persona que está trabajando en la tierra actualmente, sino toda su descendencia. Vienen los clérigos, dedicados a la contemplación y análisis de los fenómenos sociales, naturales y políticos. Quédense con esta clase social, es muy importante porque es la base de lo que vamos a entender y los autores que hemos propuesto para esta noche. Vienen la clase o el sector militar, por decirlo así, o la milicia del rey, la nobleza, y encima de la nobleza, la iglesia, un dominio espiritual y saber disciplinar que lo rige todo, el derecho filosófico, teológico, a la misma nobleza, a las clases militares, a los clérigos y por supuesto a los campesinos. Entonces, y por lo tanto, los fundamentos feudal del pensamiento escolástico proponen que la economía feudal se basaba en la agricultura, ¿cierto? De subsistencia, por supuesto, en una sociedad en que el elemento de cohesión no era ya el mercado, sino la tradición, la costumbre y la autoridad. Esto sobre todo por el tema de clases sociales impuestas en el contexto. Si se dan cuenta lo potente, siendo que el mercado era el lugar donde se intercambiaban, donde se vendían los productos, los bienes, el tema de tener réditos, incluso con usura, todavía más bien el mercado deja ese rol protagónico desde esta composición social para entregarle a la tradición, la costumbre, la clase social y la autoridad el dominio total. ¿Sí? ¿Cómo se entendía la iglesia en el entonces, en esa Edad Media? La iglesia, al ser el mayor terrateniente de Europa Occidental, por ejemplo, tenía una gran influencia en los asuntos terrenales y lo quería elevar a tema divino, a tema celestial, ¿no es cierto? Mandato de Dios. ¿Qué decía la iglesia? Toda la tierra pertenece a Dios, que era Él quien había puesto bajo custodia o bien a toda su tierra, pero con una gran ventaja. ¿A nombre de quién creen ustedes? Puso todas las tierras Dios. A nombre del rey. Entonces existe una relación directa entre el rey, la nobleza y la iglesia. Y si existe esta relación directa, entonces el vasallo, la clase media, baja, campesina, ¿a quién debía pagar impuestos? ¿A quién debía entregar los diezmos? ¿A quién debía entregar la producción de su trabajo, el fruto, el esfuerzo? Porque si no lo hacía, se oponía a la voluntad de Dios nada más. Ya. Es importante entender también que esta ya transformación y esta relevancia de la iglesia como una autoridad divina sobre todo o sobre toda la propiedad, las tierras, la agronomía, la agricultura, empieza también a generar ciertos avances tecnológicos, chicos. ¿Sí? Se empieza a dar el cambio y la sustitución de la fuerza de tracción humana, arados, mulas, por fuerzas mecánicas, hidráulicas o eólicas también es importante. Y sobre todo, chicos, es aquí donde empiezan a aparecer las grandes figuras del pensamiento económico que circunscriben la Edad Media. Con la aparición, el avance tecnológico, este traspaso de eras, de enfoques,
aparecen los autores escolásticos. ¿Quiénes eran monjes, cultos, eso sí, que trataban de dar pautas religiosas para aplicarlas a actividades terrenales? Su objetivo no era analizar la escasa actividad económica, por ejemplo, que se realizaba como conductas económicas compatibles. Su objetivo era relacionarlo con el dogma religioso. ¿A qué nos referimos con esto? A que las actividades del ser humano con relación a la economía tendían entonces a un dogma religioso y que el pensamiento religioso, escolástico, medieval, tenía que ser el que predomine la edad y el desarrollo económico del ser humano. ¿Quiénes fueron sus principales autores? Como les había dicho desde el inicio, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Pero antes por supuesto, de entender el gran aporte de Aquino, es importante entender y descubrir quién fue Magno. ¿Sí? Alberto Magno perteneció, chicos, a la escuela escolástica que centraba el pensamiento en torno a la ética y al derecho. ¿Quién ya nos entregó conocimiento sobre ética y derecho? La civilización romana. Recuerden. Y Magno decía que estos dos pensamientos tenían que regular todos los planteamientos económicos al respecto de estas dos disciplinas, ética y derecho. Si se dan cuenta, la línea es humanística, ¿no? No es económica. Según este dominico, el valor de cambio, por ejemplo, de la mercancía debía ajustarse al tiempo de trabajo, los gustos, es decir, se debía relacionar con el costo de producción y la utilidad de los bienes. Por supuesto, Magno diferencia el orden natural del orden económico. En el primer caso, en el natural, los bienes existen por razones propias, naturales, como su nombre lo indica, el aire, el agua. Pero en el segundo caso, en los bienes económicos, estos existen por la acción de la mano de obra y de su utilidad. Por tanto, uno de los tópicos de la discusión para los escolásticos, los voy a poner en otras palabras. Si para ellos se promulgaba la ética, el derecho, la justicia, lo humanístico, lo natural, como bien propio, ¿contra qué creen ustedes que entonces estos pensadores, sobre todo Magno, combatían? ¿Sobre qué proceso económico podrían combatir? Les dejo la pregunta. Jocelyn, ¿de pronto tienes idea? Te escuchamos, Jocelyn. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Bajo, álzalo un poco tu volumen. ¿Sí me podría Ahí repetir, por favor, la pregunta? Porque estaba con el volumen bajo y no la escuché muy bien, por favor. tienes que alzar tu volumen siempre, Jocelyn. Ok, sigue la clase para no repetir la pregunta. Decía que si estos pensadores de carácter escolástico, clérigo, proponían más bien leyes naturales, proponían temas como justicia, ética, derecho, y no se centraban en lo económico propiamente, como forma de rédito. ¿Contra qué entonces combatían sobre todo estos pensadores? ¿Contra quién, Paula? Sobre el No cobro de escuché. intereses y la usura. Exactamente. Muy bien, gracias, Paula. Pero, ¿cómo combatir con esto si había un auge tremendo de la actividad comercial? Entonces, ahí está, ¿no? Claramente en la PPT. Rechazo la usura. O sea, la postura de creer que el dinero
es lo más representativo en el sistema de pensamiento económico, cuando el dinero era justamente eso, pero querían proponer que el dinero carecía de valor intrínseco, o sea, propio, adentro, interno. Pero era, claro, una propuesta bastante idealista, ¿no? Ok. Con este antecedente vamos a entender quién fue Santo Tomás de Aquino. Aunque los escolásticos, en su intento de adaptarse a los incipientes cambios económicos de la época, engendraron, por decirlo así, o dieron paso a un cuerpo diverso de un conjunto de ideas, abordaron esencialmente las mismas cuestiones económicas básicas, la introducción de la propiedad privada y los conceptos de precio, pero siempre contradiciendo el tema de lo justo y la usura. Santo Tomás de Aquino, al intentar conciliar la doctrina religiosa, porque era un clérigo religioso, y la institución de la propiedad privada, junto a la actividad económica, tuvo que tener en cuenta numerosas afirmaciones bíblicas, por ejemplo, religiosas que condenaban la propiedad privada, la riqueza y la búsqueda del beneficio económico. Pero ya vamos a entender algunas contradicciones que después existieron. Por ejemplo, Aquino admitió que en la ley natural toda la propiedad es comunitaria. Proponía que el crecimiento de la propiedad privada no era contrario a la ley natural, sino una añadidura que la complementa. ¿Ya se dan cuenta? Aquino superó el pensamiento de Magno al decir que sí, todo proviene de una ley natural, todo está por parte del tema escolástico, humanístico, clérico, religioso, pero empieza a dejar sentado claramente que la propiedad privada no era del todo malo, ojo, verán, y que más bien no era contraria a la ley natural, más bien era un complemento. Ojo con esto si les toca en algún cuestionario, ¿no? Atentos. Aquino era partidario de la regulación de la propiedad privada por parte del Estado y aceptaba su distribución desigual. Sin embargo, siguiendo, por ejemplo, pensadores griegos como Platón, abogaba por la pobreza y la vida comunitaria como ideal para realizar un compromiso religioso. Siempre un compromiso religioso. Entonces, evidentemente, ustedes ya van entendiendo estas dicotomías, ¿no? Defendía la propiedad privada como componente de la economía y es más, decía que no era contraria desde esta ley natural, pero siempre tenían un principio de pensamiento humano comunitario. Ahora bien, ¿qué era el precio para Aquino? Para Santo Tomás de Aquino y otros escolásticos también, que también les interesaba estos aspectos propios y particulares de las actividades económicas de la Edad Media, el precio no era más que esta representación que se le tenía que otorgar a los bienes. Así se empieza a formar los precios para Aquino y con ellos se empieza a hacer una economía que desarrolla un papel para asignación de recursos. Entonces, economía, precios, ahora recursos. Nuevamente, como clérigos, Aquino centra la atención en el aspecto ético de los precios, que plantea cuestiones relacionadas con la equidad y la justicia. Entonces, es como una contradicción. Hay que lograr usura y rédito de la comercialización de bienes. Sí. Pero Aquino, por ejemplo, combinó el pensamiento religioso, su pensamiento religioso, con las ideas de Aristóteles y llegó a ¿se acuerdan que Aristóteles hablaba de las funciones propias del dinero como uso propio, la utilidad que le damos y también como sistema de trueque? ¿Se acuerdan que hablábamos de Aristóteles en la clase anterior? Aquino retomó estos pensamientos
y llegó a la conclusión de que cuando se realizan intercambios en el mercado, trueque, que era para Aristóteles, se satisfacían las necesidades de las partes que comercian. Es decir, que era algo dentro de la ley natural y estaba aprobado. Los historiadores de la teoría económica tienen diferentes interpretaciones del concepto escolástico, por ejemplo, de precio justo. Algunos sostienen que los escolásticos, incluido Aquino, consideraban que el precio justo equivalía al costo del trabajo. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me costó en trabajo propio? ¿Cuánto llevó mi trabajo para realizar el bien? Otros historiadores, por su lado, proponían que este tema del precio justo equivale a la utilidad que se le da al bien. Y otros consideraban que equivale más bien al costo total de la producción, no al costo del trabajo. Verán, tres temas diferentes. Verán, ojo, con el tema de el precio justo, justo devenido desde la teoría escolástica de los religiosos y clérigos. Primera teoría, precio justo equivalía al costo del trabajo. Me costó esto, mi trabajo. Ese es el precio justo. ¿Entienden? Adquirir un bien, producir un bien. Otros que equivalía a la utilidad, o sea, más allá de lo que me costó en trabajo, ¿qué utilidad va a tener este bien? Una mesa, un par de zapatos, una camisa. ¿La camisa le sirve a usted para protegerse, para vestirse? Sí, Les profe. pregunto. Sí, dice la Nicole. Sí, profe. A mí no me sirve para vestirme la camisa. ¿Para qué creen que me sirve? La chompa, Para cubrirse, la chompa o la chaqueta, como quieran llamarle. abrigarse. Exactamente. Satisfacer otra utilidad que está más allá de la propia y primera utilidad, ¿me entiende? Entonces, el precio justo para unos pensadores decían que era el costo de trabajo. O sea, me costó esto 2 días, 3 noches fabricar esta chaqueta, este bien, esta mesa, este esfero, estas gafas, no sé, esta lámpara. No me costó media hora, ¿me entiende? Me costó 3 días. Entonces, ahí impregno el precio justo. La otra teoría es más allá de la utilidad propia del bien, lo que acabamos de hablar. La chaqueta me sirve para vestirme o para abrigarme o protegerme del frío. Ah, para protegerme del frío. Porque bien me podrían vestir con otro indumentario. Y la tercera teoría dice que el precio justo equivale al costo total de producción. Y el costo total de producción ya es trabajo, utilidad y los días que me costó producir. O sea, un proceso integral. Para Aquino, ¿cuál de los tres procesos creen que era el válido? Pregunto yo. Él con su perfil de clérigo, ¿no? ¿Cuál creen? Chicos. Les pregunto. Tal vez el de utilidad. ¿Quién dijo eso? La Micaela. Sí, yo. Bueno, un tanto cerca. Verán, estos son los desniveles que tenían estos clérigos, sobre todo Aquino. Por un lado, defendía la propiedad privada. Por otro, dentro de lo natural, lo justo, lo ético, lo humano, por el corte escolástico, eclesiástico, ¿no es cierto? Para Aquino, en particular, el precio justo era simplemente el precio vigente en el mercado. Miren cómo lo reduce. El precio que está en el mercado, vigente. ¿Cómo hayan llegado a determinar ese precio? Puede ser desde los tres procesos, ¿me entiendes? Entonces, aquí no,
en ese sentido es bastante reduccionista y útil al mismo tiempo. No se hace el lío cuál de los tres procesos. Con cualquiera de los tres hay, pero el precio justo que está en el mercado, ese es el que equivale al precio justamente. El precio vigente que está en el mercado es el que equivale al precio justo. ¿Ya? ¿Qué hay con esto de la usura, chicos? Bueno, primero, el significado del término usura ha cambiado desde los tiempos de la Edad Media misma. Tal como se emplea hoy, significa cobrar un tipo de interés excesivo. Eso es usura. La propia doctrina escolástica sobre la usura se deriva en gran parte de la Biblia, mira, y de los escritos de Aristóteles, los usureros. ¿Habían escuchado? Aristóteles ya había afirmado hace siglos atrás que cobrar intereses por los préstamos no era natural, ya que el dinero es estéril. ¿Se acuerdan? Acuérdense de Aristóteles. Aristóteles planteaba las, cómo les proponía que el dinero era estéril, el dinero en sí. La postura escolástica, que al principio del periodo prohibía, por ejemplo, estrictamente la percepción de intereses, fue moderándose gradualmente hasta aceptarla. Y después ya incluso con fines empresariales. Aquí no. Por tanto, fue un complejo e interesante pensador. Por una parte, frenó el avance del pensamiento económico desde el rédito, desde esa usura, para poner énfasis en las cuestiones éticas y centrarnos, miren, en una categoría fundamental. Mi querida Jocelyn, pondrás mucha atención. Filosofía moral. Pero por otro lado, aquí nos sigue impulsando la economía desde el sentido de vista privado o desde el comercio, desde desde las ganancias, dejando más bien al lado el tema de este pensamiento abstracto, ¿no? De la moral, justamente. Esto lo dice Worland, ¿no? Y está en sus compilados. A ver. ¿Cuáles fueron los principales aportes de la Edad Media y el pensamiento escolástico? Mucha atención. La doctrina escolástica no intentó analizar la economía dura, fuerte. Su objetivo más bien era establecer criterios religiosos con los que se podía juzgar la conducta económica. Sin embargo, en una sociedad en la que apenas estaba todavía incipiente el tema de la actividad económica, ya había tecnología, ya se estaba reemplazando las fuerzas de motriz humana, como les decía, por elementos de insumos, tecnología motriz industrial, ya se ampliaron los mercados, ya había el tema de la venta de bienes con sentido de ganar réditos, de obtener ganancias. Pero a pesar de todo eso, chicos, chicas, todavía era incipiente la actividad económica. Todavía era la tierra, la agricultura la que predominaba junto al trabajo. Por supuesto, los mercados se estaban volviendo más bien en costumbres y tradiciones. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio? Pasa de ser el foco del mercado más bien a que la costumbre, la tradición y la autoridad propuesta por la iglesia, junto con la nobleza y el rey, se instauren como las leyes fuertes dentro de este pensamiento económico. Entonces, al menos para los clérigos cultos, el único bien superior a los bienes económicos era esta famosa filosofía moral. Sin embargo, las consecuencias negativas de estos cambios tecnológicos estaban alterando lentamente el orden feudal y la vida propiamente como tal.
Evidentemente, en la Edad Media existió un gran énfasis por llevar este proceso económico a una vida espiritual y de filosofía moral. Por tanto, la preocupación de los escolásticos por la justicia o injusticia del sistema de precios es aplicable hoy por hoy al sistema social y económico, al sistema económico actual. La regulación de los servicios públicos, por ejemplo, constituye un intento de la sociedad de garantizar a través del Estado la justicia de las tarifas. ¿Qué tarifas nos brinda el Estado, chicos, chicas? Nicole. En cuestión a servicios básicos. Puede ser como lo de la luz, Sí, el agua, el transporte. ajá. Bueno, el transporte está, ustedes saben, regularizado por los GATS, ¿no? GATS propios, los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, municipales, cantonales. Sí, el teléfono, la electricidad, el consumo de agua, el gas que todavía está subsidiado. ¿Quién sabe más luego? Tenemos el precio del gas más bajo en la región. Por eso hay tanto contrabando también con Perú. ¿Cuánto cuesta el gas, chicos? 3.50, profe. Perfecto, gracias, Nicole. Tarea para ustedes averiguar cuánto cuesta en Perú, cuánto cuesta en Chile. Pero Hacer creo que igual, perdón, en las distribuidoras Micaela. igual te cuesta la mitad del precio. Perdón, Micaela, no te escuché. Digo que en las distribuidoras cuando tú te acercas a los dispensarios te cuesta la mitad del precio. O sea, ¿cuánto? ¿1.75? Ajá, Ah. ¿Y por qué nos cobran 3.50 cuando nos dejan en la casa? por el transporte del La camión. distribución, Ujú. el servicio, combustible, chofer. Esto es a lo que llamamos rédito, ganancias, ¿sí se dan cuenta? Pero hablando y regresándonos, por ejemplo, a la idea inicial, esto era la preocupación, por ejemplo, de los escolásticos, que el Estado empiece a regular de sobremanera lo que llamaba como tarifas. O sea, que el Estado empiece a regular las tarifas de los precios de los servicios públicos. Entonces, ahí un poco la iglesia, junto a la nobleza, que todavía no conocían de este carácter estatal, pero ya se lo empezaba a practicar, empiezan a encontrar puntos de quiebre. Las comisiones reguladoras, generalmente por parte de los escolásticos, trataban de fijar unos precios justos, en el sentido que reflejen solamente los costos de producción de los servicios, incluidos los costos de suministrar el capital a los... Ya, en el ejemplo del gas. Sí, 1.50 más, porque le cargan el gas, porque sacan de las distribuidoras, ¿no es cierto? Porque les llevan a su hogar y por último, por algunos casos, porque le dejan instalando. Esto es a lo que los escolásticos les llamaban una redistribución justa, ¿me entienden? De incrementar ese precio, pero que tampoco debía estar excedida por el gran actor estatal. Entonces, chicos, verán, para De Camargo, ya finalizando la Edad Media, se presentan algunos factores de carácter económico, religioso y social que debilitan el feudalismo y promueven el inicio del capitalismo. ¿Por qué digo yo debilitan el feudalismo? Porque rompen esta relación, señor feudo, ¿no es cierto? Vasallo, y más bien empiezan a darle centralidad a otros y nuevos procesos de carácter económico, religioso y sobre todo social. Empiezan a darle otro papel protagónico al Estado. Ya no solo la de ser un regulador estatal, sino la de fijar, proponer. ¿Qué propone el Estado? Políticas, ¿no es cierto? Proyectos.
Prácticamente entonces, y por tanto, se promueve el inicio del capitalismo. Y en este sí, como mayor exponente, el comercio, ¿no es cierto? El consumo, los bienes. El- por tanto, chicos, la integración de los comerciantes ya deja esta idea del feudo, deja la idea de la Edad Media y empieza a enfocarse sobre el gran comercio, el gran mercado, el intercambio masivo de bienes, productos y servicios. Si se dan cuenta, queridos estudiantes, este es un paso, por eso yo les decía, entender esta Edad Media de forma sucinta, vuelvo y repito, me frustra, chicos, no puedo decir que no, que tengamos apenas una hora para entender estos grandes aportes. Pero en todo caso, es un contexto potente para entender el paso de esta edad antigua, de la construcción de las primeras ideas económicas, de los pensamientos greco-romanos, hacia un sentido de modo de producción capital. Y ya vamos a entender la relevancia de pensar en clave de modo de producción capitalista para entender también lo que significó la economía liberal o la política económica liberal también, y sus grandes pensadores, Ricardo, sobre todo Smith. Pero evidentemente vamos a hacer un paso importante antes de ellos al entender eh, el mercantilismo, la fisiocracia. ¿Cuál fue el aporte de los mercantilismos? Me parece que esta es la clase que viene el próximo miércoles. Si no me equivoco, el mercantilismo, la fisiocracia. ¿Qué nos entregaron ya para entender técnicamente estos modos evolucionados de pensamiento económico? Que hasta aquí contexto ha sido, ¿no es cierto? Pero con grandes propuestas teóricas, con grandes cimientos. Hagan el recuento. Yo de ustedes iría anotando las categorías en sentido de evolución. Ciudades, mercados, precios, réditos, bienes, intercambio, usura. Yo ya iría anotando esos conceptos como para hacer un listado. Se llama un listado conceptual, un mapa conceptual, un, una serie de lineamientos conceptuales ahí que nos van a ir guiando alrededor de esto. Apenas la tercera clase. Bueno, y dos, porque el otro no. Ah, no, sí, con ustedes sí, no estoy en la clase. Preguntas, chicos, inquietudes. Lean, por favor, los compilados. Eh, este, si no me equivoco, es el tema 2.1. Vamos a finalizar ya la unidad la próxima semana. Y entonces entiendo, bueno, con ustedes no hay test. Perdón, no finalizamos ninguna unidad. Todavía estamos en los temas y subtemas, me dice la Jocelyn Cerón. Pero ya vayan entendiendo la importancia de ahora abordar el mercantilismo como ese paso previo a al capitalismo, la fisiocracia, ¿qué aportó? Ya, nuevamente repito, preguntas, inquietudes, chicos, nada. Si no tienen inquietudes, por favor, quisiera que a la próxima clase, el próximo miércoles, me traigan su propuesta, su pensamiento. Lean lo que nos toca, mercantilismo y fisiocracia, si no me equivoco, ¿verdad? Léanlo y cada uno de ustedes va a exponer así, en un minuto, qué es lo más interesante o relevante de estas lecturas. Ya no quiero voces silentes. Bueno, cuando he tenido que convocarles han podido participar, está bien. Pero ya no quiero más voces silentes en la clase, quiero mucha interacción, mucha propuesta, ¿sí? Micaela, me quedo unos 2 minutitos contigo, ¿ya? A ver, está acá entonces Steven, Pablo, Nicole, Jocelyn, José Luis, ¿quién más? Amanda,
Amanda, me dices que sí has entrado en otras clases, ¿verdad? Buenas noches, profe. Sí, la anterior clase no pude entrar por temas laborales, pero de ahí la primera sí estuve. Inclusive me quedé hasta las 11 de la noche. Ah, ya, muchas gracias, Amanda. Pero por favor, no es justificativo laboral. Han estado llegando ya un montón de justificaciones y a todas el coordinador les responde lo mismo. Su horario académico es de 7 a 10. Ustedes lo saben. Evidentemente, como digo yo, no somos inhumanos. Sabemos entender, pero al menos con instrucción al pensamiento económico tienen que estar acá. Y de eso quiero hablar con Micaela. Les dejo, chicos, entonces, solo me quedan unos 2 minutos. Profe, una consulta, por favor. ¿Cuál es el tema que nos toca en la siguiente clase? ¿Quién me está hablando? No veo. Nicole. Ah, Nicole. Ya dije. Sí, Si, ya dije, si no, sí. revisa el sílabo. Es más, revísalo ahorita y me dices antes de irnos todos. ¿Qué nos toca ver? Nando Romero. Ya, chicos, que les vaya muy bien, cuídense. Si tienen clases, vean, les dejo 9 minutos antes. Sí, sí, me frustra mucho de hacer tan rápido esto. Voy a proponer algún taller entre semanita y para poder fortalecer ciertos criterios. Pero bueno, gracias, chicos. Me quedo un minutito con Micaela. Y Nicole, ¿qué tema nos toca ver la próxima semana? Hasta que salgan, chicos, chicos, ya déjenos tranquilos. Voy a hablar un tema con Micaela nomás Gracias, profe. con el Linda noche. representante, ¿ya? Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Nicole, Hasta ¿qué luego, dices? profe. Hasta luego, Hasta chicos. luego, profe. Profe, estoy Kevin. revisando. Ya, muy bien. ¿Qué fue? Chao, profesor, que tenga una linda Chao, noche, Pablito, compañeros. cuídate mucho y quiero que estén ya actuantes más, ¿no? ¿Qué nos toca, Nicole? En eso estoy, profe. Ustedes tienen que venir acá con el compilado abierto, revisado, leído y con el sílabo siempre. Acuérdense. Mm, mm. A ver, Mica, hasta eso. Era otra representante nuestra, ¿no? ¿Cómo era? Somos dos, Wendy. Wendy Pero y yo. Wendy ya no ha entrado ni la clase anterior ni esta. Yo quisiera que por favor hables con Wendy. Que la Eh, representante no puede dejar de no entrar. Por eso, mira. profe, ¿Sí? es la línea mercantilista Ya. y Y Fisioca. fisio. ¿Ya? Listo. Gracias, Nicole. Gracias, profe. Ya. Entonces, Micaela, por favor, hemos entrado 9 de 15. No conozco al señor Ángel Vázquez, a Pereira, creo que estuvo ahorita. Nicole, sí. No le conozco a la señorita Xiomara Morocho, tampoco a Pablo Loor. A Josué estuvo aquí, a Belén, Belén eres tú. Ujú. Belén soy yo, Pablo también entró Amanda ahora, Garzón profe. acaba de entrar. Sí. Natalie Galarza, no le ubico. A la Wendy, la primera clase. El señor Christopher Chamba ni siquiera entró a la primera clase. Entonces, Angélica Benítez, Christopher Chamba, Wendy, Natalia Galarza, Amanda, bueno, perdón. Elvia Guamán, Pablito Lora está aquí, pues cierto, sí, sí. Sí, Pablito, y él, Xiomara Morocho ya, y Ángel Vázquez. No los ubico. Pone en el grupo esa lista con mi consentimiento. Eh, ok, Dijo el profesor que es la última vez que no ingresan a clases. Que su horario es este. listo. Que llevan Sí, 3 clases que no ingresan y que voy a pasar un reporte. Con todo, yo voy a poner también un informe si fuera necesario. Me comunicas qué han dicho ya, mi estimada. sí, Micaela, yo, tú me enviaste ya la lista de grupos final, ¿no es cierto? Wendy me ayudó enviándole porque ella realizó para los profesores una matriz completa con todas las materias, Pero todos tú los me grupos. enviaste. No, le envió Bueno, el correo Wendy con copia a mí. pero me enviaste a mí o no? Sí, En el WhatsApp. en el correo, Mándame por favor nuevamente al correo, al WhatsApp y al correo, porque lo que pasa es que se me actualizó el WhatsApp y, ¿ya? y perdí algunos chats, ¿ya? Listo. Ya ahorita que cortemos ya le envío. Por favor, Micaela, te agradezco mucho y te agradezco estas veces de representación, pero mira, No se nos preocupen, dice quedábamos solo con pasa. Wendy, pues se complicaba, Ah, no sé por algo decidimos dos, por este mismo tipo de situación, pero no pasa ¿viste? nada. Cómo se aprende. Ujú. Sí, lo que me complica es tener solo una hora, ya voy a ver si hacemos algún taller por ahí que refuerce conocimientos, pero en todo caso.
hasta, y bueno, es Claro. lo que hay. Ya, Micaela, entonces envíame por favor lista de grupos. Ah, me olvidé de decirles, qué mal. Recuérdales en el grupo. Con todo yo te voy a dejar un mensaje. Ya tienen Perdón. que ir autoseleccionando sus grupos, ¿no? Según el listado que me enviaste. Por eso necesito el listado. Sí, ya le reenvío el comunicado igual a los chicos para que estén al pendiente y se pueden inscribir hasta este viernes, que creo que está abierto Sí, la esta. con Entonces, mucho cuidado que no dejen de inscribirse, por si no se sí, complica. sí, Ya sí. se Y, quedarían sin grupo bueno, de... al menos de mi grupo ya nos íbamos inscribiendo, Qué así bueno. que ¿Tú eres por la eso estoy ya representante al de tu pendiente. grupo? Sí, soy la Ya. coordinadora de mi grupo también. Ya, gracias, Micaela. Entonces te agradezco mucho, tengo una buena noche, no sé si tienes más cosas, que te vaya muy bien y me envías nuevamente. Ya les dejo un mensaje cortito nuevamente para que se inscriban. Gracias, Micaela. Listo, Cuídate listo, mucho. profe, muchas Hasta luego. gracias a ustedes. Hasta luego. Ah, sí, igual recordarles a eso de las 10 por ahí ya está subida la clase. Sí, encargado. Gracias. Yo igual te dejo un mensajito despuesito sucinto de todo. Ya, listo, profe. Gracias, Micaela. Muchas gracias.